No te mandó un WhatsApp a vos. Bueno, ahora estoy grabando. Buenas noches a todos. Uno que dice para Martes allá, Estamos mutados. ¿Quiere que los mutee? para allá. No, aviso nada más. Ah, Bueno, yo no tengo acá hay que mutear un poquito, pero no puedo mutear a los que están Si no presentes. te lo paso. Ana. Bueno, entonces tenemos una para allá correspondiente a la semana que no coincide, como les conté la semana pasada, con la para allá de Israel. O sea, tenemos una para allá en Israel y una distinta acá. La que vamos a estudiar es la de la diáspora, por supuesto, que es la que nos corresponde a nosotros, y el nombre de la para allá es... Bejalotja. Ajá. No fuiste el único. Julio y Gustavo hicieron la tarea, uno presente aquí, otro presente en el Zoom, y correctamente dijeron que se llama Bealotja. ¿Quién me explica cómo se traduce, qué significa esa palabra en hebreo? Bealotja. No sé lo que, pero el significado no es encenderás, iluminarás, algo así, el concepto, digamos. Correcto, pero explíquenme cómo viene del hebreo. Ah, eso no te puedo decir. Hay el lugar, ¿no? Be no es con solamente, be es en o cuando, o depende de cómo esté dicho. Be cuando, be Aalotja, tiene acá adentro la palabra aliyah. Y la palabra aliyah es subir, elevar, ascender. Y entonces es cuando encienda y tiene que ver con el fuego que se eleva. En la antigüedad, la manera de encender algo era prendiendo un fuego y el fuego se eleva, por eso la palabra encender tiene adentro la raíz de elevar. Entonces, cuando enciendas, cuando prendas, ¿qué es lo que prendían en la antigüedad que viene a ser como el primer tema de la parashá? ¿La menora? La menorá. Para encender la ¿La luz. menora? No, pero lo que estamos entendiendo es la menorá. La menorá, en la tradición judía, sepan, es el símbolo más original del pueblo judío. No es el Maguen David, como muchos piensan, sino que es la menorá, porque la menorá aparece en la Torá. El Maguen David no aparece en la Torá. La menorá es el símbolo más distintivo del pueblo judío. Porque además, hoy la arqueología nos enseña que se encontraron Maguen David o estrellas cruzadas en otras culturas antes del judaísmo. O sea que el Maguen David no lo inventamos nosotros, no es originalmente nuestro y no nos representa del todo por ese motivo. En cambio, la menorá está descrita en la Torá, aparece allí y en otra para allá está descrita exactamente cómo hay que hacerla. Y entonces ese símbolo sí es original del pueblo judío. Y de hecho, cuando el Estado de Israel declaró su independencia en 1948 y hubo que encontrar un símbolo distintivo del judaísmo y del pueblo judío, se eligió la menorá. La menorá es el símbolo del Estado de Israel. Entonces, cuando enciendas la menorá, esa menorá, ¿dónde se encendía? En el Mishkan originalmente y después en el templo de Jerusalén. Hoy, ¿dónde se enciende la menorá? Pero Hanukkah es una Hanukkah. La menorá, ¿dónde se enciende? En el templo. En cualquier lado. En las casas. cualquier En los lugar. templos En la y casa. en las Cualquier lado. casas. Bueno, todos no. La menorá ritualmente no se enciende más hasta que no volvamos a tener un templo en Jerusalén, en el lugar donde estaban los anteriores. O sea, espero que no se encienda más. No quiero una tercera guerra mundial. Pero la menorá era un símbolo religioso de utilización exclusiva en el templo. Cuando digo el templo, es el templo de Jerusalén. El resto son Beit HaKnesset, casas de encuentro, Shil, Knis. Pero Beit HaMikdash es únicamente el de Jerusalén. Entonces no se usa la menorá ritualmente. Como no se usa ritualmente, las menorá hoy son decorativas. Cuando pases por cualquier lugar de que vendan cosas para la casa, o en algún submercado, o en alguna casa de arte, vas a encontrar menorot de todo tipo. Pero la única función que cumple esa menorá hoy en día en tu casa es identitaria, cultural, decorativa, no ritual.
Hoy prendemos velas de Shabbat en otro tipo de candelabro y hoy prendemos las velas de Hanukkah en una Hanukkah, que a diferencia de la menorá tiene 8 más 1. 8 brazos más uno diferente. En cambio la menorá tiene 7. ¿Alguien sabe cómo había que hacer una menorá? ¿Cómo está hecha la menorá? Me parece que tendría que hacer de una sola, digamos, que no se podían juntar las cosas. Muy bien. Creo que tendría que ser toda una misma pieza, por lo menos así dice en la Torá, si no me No equivoco. se Sí, podía. tal cual. La menorá es una pieza única que tiene un eje central que va desde la punta de la luz del medio hacia la base como único componente, y de ese lugar salen 3 brazos para cada lado. Esa pieza única debía ser de oro macizo, Por eso no la tengo yo. Claro. que son medios, no creo que tengan en su casa esa, pero si van a Jerusalén y van al Kotel, a la única pared que les queda de la muralla externa, van a ver que hay una réplica de esa menorá llegando al Kotel cerca de una escalera, está un poco más arriba que el Kotel, y van a ver que tiene una caja de cristal que la cubre por 2 motivos. Para no robarla. Pero ese es el segundo. El primero es porque es antisísmico, para que no sea destruida, porque es una pieza de un valor incalculable, es una réplica a medida al tamaño normal, o sea, es tan alto como yo, es una menorá gigante de oro, donada por un magnate, creo que es ruso, el que la donó, y está ahí primero para que si hay un sismo, un terremoto o algo, esté cubierta. Y segundo, lo que dijo recién María, es porque hay muchos argentinos que van de visita a la zona. Además, Y si los no me rusos son equivoco, está generosos. enfrente de una sinagoga muy reconocida que es en forma redonda. ¿No es así, Fabián? Sí, en realidad todas las sinagogas que están en esa zona son todas muy reconocidas porque es toda la zona privilegiada Sí, que pero da es como al Kotel. circular, ¿viste? Muy grande. Sí, sí, pero hay toda una zona donde si estás ahí es porque sos una organización muy fuerte, muy poderosa, que pudiste tener un terreno ahí que es de lo más codiciado de todo, porque está Muy caro. con la vista del Kotel todos los días y porque tiene una magia y una espiritualidad única. Toda esa zona es maravillosa. Pero bueno, está la menorá ahí, esa menorá, nuestra parsha dice que la tienen que encender. ¿Tarea de quién era encender la menorá? Muy bien. Era tarea de los Kohanim. Los Kohanim tenían un sistema de turnos y demás que hacían que la menorá esté siempre encendida y todos los días se renovaba el encendido para limpiar y para prolijar y que esté siempre prendido. Es lo que hoy tenemos representado en toda la sinagoga a través de lo que llamamos el Ner Tamid. Es decir, el Ner Tamid. Ahora siempre todo lo que digo en hebreo vuelvo, no se preocupen. No, eso lo entendí. Okay. ¿Con aceite se prende o con cera? No, con aceite. Se prendía en la antigüedad con aceite y hoy algunos incluso mantienen esa costumbre. Y hay algo que es Ner Tamid, que significa que haya una luz que esté prendida siempre. Entonces, ese Ner Tamid, que era la menorá, pasó a ser una luz, aunque sea que toda sinagoga que funciona hoy tiene. Entonces, ustedes entran a cualquier sinagoga y entran a esta y ahora está todo oscuro, atrás mío. Si alguno abre la puerta, va a ver que está toda la sinagoga oscura, pero hay una luz que no está apagada, que tiene un ingreso independiente del tablero de la calle, para que aunque vos bajes el disyuntor, igual eso esté prendido. Esa es la idea, que haya una luz que siempre esté prendida. Entonces ahora sí vamos. ¿Cuál es el significado? Ahora vamos a meternos un poquito en lo que eso puede estar transmitiendo y qué es lo que nos quiere enseñar esta práctica. La primera parte, bueno, a ver, ¿querés algo que hayas leído? Dale, la primera parte tiene que ver con que es una tarea, es un trabajo mantener tu luz encendida. No es algo que ocurre solo. Hay gente que podrá decir, bueno, yo quiero ser iluminado. No tenés que ser iluminado.
tenés que iluminarte, tenés que irradiar luz, y eso implica trabajo, esfuerzo, dedicación. No es algo que te haga vos pasivo, sino que es producto de lo que vayas haciendo con tu vida. Y el objetivo es encender tu luz, no recibir luz, sino ser luz para los demás. Para acá. De alguna manera, muchos quieren ser el sol. Y a veces tenemos que aprender a ser la luna. Digo, todos quieren ser el sol porque es más grande, porque es más importante, más impactante, porque es algo que está ahí como con luz propia. Y a veces uno puede recibir luz para brindar luz, que es lo que hace la luna. La luna lo que hace es saber que no tiene fuente de luz propia, no es autosuficiente, no se puede bastar a sí misma, sino que tiene que nutrirse para reflejar. Y esa es la mejor manera que nosotros podemos trabajar nuestra luz interior. Saber que para que tengamos la posibilidad de irradiar luz, tenemos que nutrirnos de algo que nos ilumine. Y por ejemplo, y va a parecer un chiste, y es un poco un chiste, pero también lo digo en serio, participar de este tipo de propuestas, como la de este espacio de estudio semanal, es una de las cosas que hacemos para buscar tener luz con la cual irradiar. Si uno no se nutre primero, es difícil que logre eso. Yo no estoy diciendo que esto les garantiza, porque la respuesta no es muy buena, pero es uno de los caminos que uno tiene para nutrirse de todo esto. Si consiguen un rabino mejor, va a ser más fácil. Pero mientras tanto, mientras no consigan un mejor, pueden ir participando de esta propuesta hasta que haya algo mejor. Esto es lo que hay. Bien. Dicho esto de la menorá, podríamos seguir, pero tiene tantos temas la parashá que no me quiero detener demasiado, hay mucho más que podemos hablar, pero tiene demasiados temas. El segundo tema de la parashá, de los que elegí, porque hay un montón, es Pesach Sheini. ¿Alguien sabe qué es Pesach Sheini? Pesach segundo. Sí, ¿y qué es Sí. Pesach segundo? Pasar. segundo. ¿No? Es el segundo seder que se brinda Por para las si no personas se que pudo en hacer la el primera primero. oportunidad no pudieron hacer el Pesach porque estaban impuros. Ahí está. Muy bien, entre Susana y Gustavo y Susana lo dijeron. Ah, no están acá. Llega- Susana y Gustavo. No, Susana está acá. Llega Pesach. Pesach en la época de la Torá era un corbán, una ofrenda, un acto ritual en el Mishkan primero, en el templo portátil, y después en el templo de Jerusalén, ese que tenía la menorá. Y entonces, no olvidé decirles algo de la menorá que resuelve. Y entonces llega Pesach y vos tenés que participar del corbán. Eso era el 15 de Nisan, el 15 del primer mes del pueblo judío. Bueno, para poder entrar al templo o al Mishkan, tenías que estar en estado de pureza. Estar en estado de pureza es no haber estado en contacto con nada que te impurifique, como la sangre, como la muerte, como algunas cosas que te impurificaban. Llegaba ese día y estabas impuro. Te perdías Pesach. Y el Corbán Pesach era un día, era el primer día de Pesach, que después se cambió por el Seder de Pesach, que era el primer día de Pesach. Y hasta el día de hoy en Israel, el Seder de Pesach es el primer día. Nosotros en la diáspora tenemos dos, pero el Seder de Pesach era el primer día. Entonces, si estabas impuro, te perdías el Corbán, el sacrificio, o te perdías el Seder. Entonces fueron los judíos y decían, no, Moshe, pero escúchame, Moshe, ¿por qué me lo voy a perder? Si yo tengo ganas de participar. Si yo tengo ganas de ir a hacer de pesas, cantar Manu Saná, en buscar el Aficomán y comer de arriba, a la casa de Antonio. Los dos últimos tampoco, entonces. Eran... Los dos últimos Cari no hay ser de pesas. Ser de pesas hay solamente al principio. Ah, bueno, Ceder, pero también tienen Es un Hag, nombre. pero no es Seder y no era Corbán. El Corbán era el primer día y la pureza o impureza era importante ese día. Entonces los rabinos no, acá en la Torá, estipula la Torá, que si vos estás impuro y no podés participar porque estás impuro, 30 días después Tenés la oportunidad. tenés la segunda chance.
y yo se los dije y se los voy a seguir diciendo, la Torá es un canto a las segundas oportunidades. Es la enseñanza de vida de que a veces algunas cosas no podés, pero lo último que pierdas, lo último que perdés es la esperanza. Porque si no pudiste, tenés que confiar en que en la próxima vas a poder. Que la próxima vez se va a dar. Que lo vuelvas a intentar siempre. Y entonces, acá tenemos una de las lecturas. Pero hay otra posible. Y es que esta ley no la da Dios. La mayoría de las leyes, no todas, pero la gran mayoría de las leyes de la Torá son decretos que te tira Dios. Cumplir el Shabbat, come como yo te enseño, cumplir con tal cosa, estas son las festividades, estos son los días sagrados, no robes, no mientas, no mates, no sé si. Todas son leyes que las arroja al mundo Dios a través de la Torá. Son todas leyes dadas por Dios. Este caso no. Este caso es la gente que dice, escúchame, yo me perdí algo. ¿Cómo hago para recuperarlo? Y vos, cuando te perdés algo, ¿qué haces? ¿Te quedás en la frustración? ¿Te quedás quejándote? ¿Te resignás y bajás los brazos? ¿O intentás encontrar la manera de abrir la puerta otra vez? De que aparezca la oportunidad otra vez. Para mí la gran enseñanza de Pesach Sheni no es que aquel grupo de gente que estaba impuro tenía una nueva chance, sino que cuando te pierdas algo, ocupate de generar una nueva oportunidad. Ocupate de generar una nueva oportunidad. No te quedes en la queja, en la protesta fácil y en la frustración. Bueno, después va a disponer a la gente de forma tal de poder trasladarse en el desierto, arma una estructura de cómo se van a mover en el desierto, no vamos a profundizar el tema porque si no nos quedamos sin todos los temas. Y acá viene el próximo del cual quiero hablar, que es la gente estaba harta de la maná, o del maná. Todos los días caía una porción de maná, que vamos a suponer que era una especie de pan, no dice la Torá qué es, pero suponemos que es una especie de pan. Caía todos los días algo tipo lluvia de hamburguesas. ¿Sí? Caía del cielo comida. No, Sí. tenían El maná tenía lo que cada uno necesitaba. El Un gusto de- midrash dice lo que dice Dani, la Torá no dice eso. Ah. Pero un midrash dice que el sabor del maná era el sabor de lo que cada uno quería comer. Ah, Vos querías una fugaceta, te clavabas el maná y decías, qué rica la. ¿Está bien? Era un midrash que te ilustra un poco que en el fondo vos vas a tener lo que esperás tener. Tené cuidado con lo que deseás, porque puede ocurrir. Las cosas que te pasan son las que vos mismo atraes a tu vida. Y de alguna manera uno puede aprender eso de esa enseñanza rabínica de qué significa este midrash. Pero el texto habla de maná, caía todos los días maná, menos el viernes que caía doble, y el sábado no caía, y demás. Y entonces el pueblo de Israel, una vez como pueblo judío, se queja. Como ustedes, que cada 15 metros se me quejan de algo. Entonces se reunió el grupo de representantes de Parcel Yahúa, de los más quilomberos, que son la mayoría, y fueron a Moshe y le dijeron, Moshe, basta de comer lo mismo. Todos los días sopa. ¿Por qué todos los días vamos a comer maná? Entonces, la queja despierta algo único y distinto en Moshe. No es la primera vez que el pueblo judío se queja en el desierto. No es la primera vez que hay algo que se plantea como desafío al líder Moshe. Pero esta vez no reaccionó bien. Porque en lugar de escuchar la queja y buscar la solución, él también se quejó de la queja y se quejó ante Dios de su tarea y se quejó ante Dios de lo que le toca hacer. Entonces, lo primero que les digo es que la queja nunca es buena. Por varias cosas, pero la primera para aprenderla para allá es que muchas veces la queja es contagiosa.
Cuando vos te quejás, es probable que despiertes en los que tenés alrededor la misma sensación, el mismo enojo, y se transformen en socios en la queja. Y cuando vos quieras cambiar tu entorno, tu vida, tus condiciones, no busques socios en la queja. Buscás socios en la transformación, en el compromiso, en el trabajo, no en la queja. Porque las sociedades de quejas no avanzan ni cambian nada. Cuando vos te reunís con otros a quejarse y se retroalimentan, porque es contagioso de ida y vuelta, ¿viste? Como un círculo vicioso, en el cual vos te quejás y otro dice sí, y te trae otra razón para quejarte, y vos dices, es verdad, y otra razón para quejarte, y si sos un poquito creativo, siempre vas a encontrar motivos y razones para quejar. Pero cuando termines de quejarte 1 hora y media, vas a estar en el mismo lugar que cuando te quejas. Nada va a cambiar. Pero el que se queja. Fabián, Espera, perdón, ¿te puedo preguntar algo? que está hablando acá. Mucha gente se aleja de la gente que se queja. Y acá vamos a agregar algo más, Ana, que dice, y encima, cuando alguien se queja mucho, como el resto ya sabe que esto es contagioso, genera una sensación horrible, terminan dejándolo solo. O sea, aquel que se queja mucho, o va a encontrar gente muy parecida a él para sumarse a la queja, o lo van a dejar bastante más solo. Rodrigo. La solución. Sí, no, con respecto a lo que significa la queja, ¿no? Porque yo siempre escuché la palabra, si no se queja, no se queje, ¿no? Que viene mucho a la Argentina, digo, por ejemplo, nadie se mete en política porque no se pueden meter, no es otro. No te metas en lo otro porque a mí se me hace como que también si no te quejas de nada, ¿no? Interpreto lo que vos decís, pero si vos no te quejas de nada, es como que también es no, deja, no te metas mejor, no te quejes, deja, sigamos igual. ¿No es tampoco un poco así? Perdón, es una interpretación personal, ¿eh? Está bien lo que traes, Rodrigo, y me sirve para aclarar un poquito más. Lo que te va a hacer meterte en política es tu deseo de transformar, no tu queja. Yo no estoy diciendo que no quejarte significa aceptar todo como es. No, nunca nos resignemos, nunca nos conformemos, pero la reacción a una realidad que no me gusta es un compromiso de trabajo para cambio y no una queja. Y no estoy haciendo cambio de campaña política, ¿no? Porque sería un compromiso para un cambio en un frente que hagamos todos para cambiar. Así que estamos todos contentos y cuando logramos eso, la libertad avanza. Pero en el fondo lo que les quiero decir es que no hablo de resignarte para no quejarte, sino que hablo de que transformes esa energía que a veces desperdicias en una actitud vacía, en actitud proactiva de generación de cambio. ¿Querías decir algo? Sí, porque el pueblo judío todo el tiempo que se quejó, obtuvo algún resultado de eso. Se quejó con Moshe con el agua, fue Moshe, le golpeó la piedra y obtuvo vino del agua. Ahora en este caso se quejan que no tiene otro alimento y después obtienen lo que quieren con la queja. Entonces como es un método para poder obtener lo que quieren en la queja. Por ahí no es una queja. Es que no llora, Gustavo. No sé si te he escuchado, pero está bueno lo que trae Gustavo y lo quiero explorar un poquito porque él dice así, voy a traducir, voy a interpretar, y si no vamos juntos, corregime. Sí. Estás generando un caprichoso. Generando Un caprichoso. Si vos venís a mí y te quejas, y yo te doy el gusto, y venís a los 15 días, te vas a quejar y te vuelvo a dar el gusto, te estoy enseñando que el camino para obtener las cosas es la queja. Claro. Y estamos entonces frente a un problema de aprendizaje o de enseñanza. Y yo lo que le quiero decir a Gustavo es que creo que lo que estamos entendiendo acá que son desafíos del liderazgo del Moshe. Y que hay ciertas quejas en ciertos momentos de la vida que son más esperables que otras. Entonces, si tomamos la imagen de los profetas sobre esta etapa del pueblo judío, esta etapa del pueblo judío es la etapa de la niñez. Son chicos espirituales, es la etapa inicial del desarrollo espiritual de una persona. Entonces, que a esas personas les falten bienes materiales esenciales y eso los haga quejarse, es entendible. Por supuesto que
si no hubiera habido un proceso en el medio de aprendizaje, nunca hubieran crecido. Pero si a un chico lo dejas sin comida, comiendo lo mismo todos los días, lo dejas sin agua en el desierto, está bien que se queje, no es algo grave. Lo que el pueblo de Israel hacía era quejarse de esas situaciones y de alguna manera no es tan criticable el pueblo judío como su maestro, como su líder. Es el que tendría que haber transformado la queja en una experiencia educativa, como en algún momento hizo y como ahora no. Y de eso les quería hablar. Si alguna vez fuiste bueno para algo, no significa que siempre lo vas a hacer. Si alguna vez tuviste cualidades para ciertas tareas, eso va cambiando con el tiempo. O porque van cambiando las circunstancias y vos no cambias al mismo ritmo que las cosas, o porque lo que hace falta cambiar vos no lo podés cambiar, o porque nada cambió, pero tus fuerzas disminuyen y te deteriorás por el paso de los años. Entonces, a veces estamos acostumbrados a que si alguien hizo algo bien durante un tiempo, lo va a hacer siempre. Lo que tenemos que saber es que cada cambio de etapa, cada paso del tiempo, cada momento diferente, requiere o habilidades distintas o una fuerza que antes tenías y no tenés, o una destreza que antes tenías y no tenés, y entonces las cosas son dinámicas. Moshe va a tener algunos desafíos, como el que dijiste vos, de que le tiene que dar de tomar al pueblo, y que Dios le dice que golpea la roca, y que él la golpea, reúne a gente, y le da de tomar, y lo pasa con éxito, y otros como este, que si bien va a haber carne, Moshe no pasa la prueba del liderazgo. Y después va a tener otro fracaso más, y ahí es donde va a ser condenado a no entrar en la cerveza. ¿Dónde va a ser? Condenado a no entrar a la tierra de Israel. O sea que acá empieza a gestarse el final del liderazgo de Moshe. Moshe fue muy buen líder muchos años, y en un momento dejó de ser tan buen líder, y en un momento llega un momento de cambio. Por eso justo un tema, no me quiero meter en política partidaria, pero justo creo que es un tema que está muy actual, Sí. y es de las reelecciones indefinidas que algunas provincias tienen. Y si está bien, mientras que la gente los vote, debieran poder mantenerse en el poder el tiempo que sea. Y más allá de un montón de razones que son las que a veces se esgrimen, creo que lo que hablamos recién es algo para tener en cuenta. No siempre hay que tomar decisiones a futuro con la foto del pasado como la única referencia o el único input. Uno tiene que poder darse cuenta que hay cosas que van cambiando. Entonces, nadie puede responder siempre a todas las demandas y necesidades. Lo puede hacer un tiempo y después hay que dar la oportunidad que lo haga otro, porque uno no puede hacer todos los cambios siempre a la velocidad que hace. Pero bueno, más allá de eso, esto es lo que aparece en el liderazgo de Moshe. La necesidad del pueblo es de algo distinto y finalmente va a haber carne para la gente. Y en ese acto aparece, como si empieza a fracasar el liderazgo de Moshe, o empieza a hacer un poquito de ruido, un liderazgo que va a ser la cuna del liderazgo judío de la época de los griegos. ¿Cómo se llamó el liderazgo judío de la época de los griegos? Era una especie de poder legislativo. ¿Eran los macabeos? No. No. Sanedrín. Muy bien. Ah. Exactamente. ¿Alguien sabe cuánta gente tenía el primer Sanedrín de Israel? 70. ¿Cómo se llama? Acá buscamos Sanedrín. Y era un órgano compuesto por 70 sabios. Y después tenía un presidente. Pero había 70 sabios que conformaban ese Sanedrín. Bueno, el antecedente aparece en esta para allá. Hay 70 ancianos que profetizan. Hay 70 personas que se juntaron para ayudar a Moshe, para ocupar un rol de liderazgo, porque había una alta demanda, mucha presión y un Moshe que cada vez le costaba más estar a la altura. Entonces acá también tenemos a veces un aprendizaje. A veces cuando alguien no está a la altura del rol, parecería ser descartable. Bueno, hasta acá me sirvió, no me sirvió más, lo tiro. No, si hasta acá funcionó y ahora hay algo que no puede hacer, veamos cómo lo rodeamos, cómo lo nutrimos, cómo lo enriquecemos
para que pueda seguir cumpliendo la función. Moshe no pasa a ser descartable. Es complementado con otros para que siga desarrollando una tarea sagrada como la que él tenía por día. Y acá llegamos a el tema que yo más quería dedicar hoy, que es el final de la parasha, y el que más quería que charle. ¿Cómo vienen ustedes con Regilut? ¿Cómo se portan en ese sentido? ¿Con qué? ¿Qué es? Con, lo vuelvo a decir, todavía no se entendió, lo vuelvo a decir. Con Regilut. Regilut. ¿Cómo ¿Cuál es la viene? traducción? No sé, María. ¿Cómo? Vos dijiste que después ibas a decir siempre cuando dijiste. Bueno, soy como Moshe, ya no decido. ¿Te cansó? Quiero ver si alguien lo sabe, quiero ver si alguien lo deduce, lo conoce. ¿Alguien sabe lo que es Regilut? No. Bueno, Regilut es chusmería. Yajnera. Yahnerai. Sí, si fueran Eso es Regilut. Yahnerai. ¿Cómo vienen con el Yahnerai? Nos encanta. Les encanta practicarlo para destacarse. Entrenamos todos los días. No, para conocer también. ¿Qué ¿Cuál pasa? es la diferencia entre curiosidad y Yahnerai? ¿Esto lo vas a combinar con el Lashon-Hara? En un ratito, Susana. Ah, no, quería saber cuál era tu intención. ¿Cuál es la diferencia entre curiosidad y chusmería? La curiosidad es algo bueno. Se trata de... En el chusmerío vos estás hablando de alguien, o sea, y estás como tratando de investigar o es Espera. una opinión. Un pedido metodológico para todos. Como hay gente presente y gente en el Zoom, cuando están en el Zoom y quieren hablar, no hablen directamente porque puede ser que alguien esté hablando acá y se mezclan los sonidos y no los puedo seguir. ¿Sí? Los que están en el Zoom pidan la palabra, o levantando la mano así físicamente o con la manito de la computadora y cuando se doy la palabra hablan. Porque acá estaban hablando, te voy a pedir que repita. No, al revés. Te voy a pedir que repitas a ver si escuchan todo. Bueno, que el chusmerío no es algo bueno, es algo que están criticando algo de una persona. En vez, como curiosidad es estudiar, es buscar algo que no se sabe. Ok, acá la diferencia entonces es cualitativa, de calidad. Sí. Si es para bien, si es bueno, si es positiva, porque estamos hablando de curiosidad. Si es algo malo de los demás o algo para buscar algo no tan santo, estamos hablando de... Claro, curiosidad es para aumentar el conocimiento, ¿no? Los chiquitos que preguntan tanto, los curiosos son... Bien, Rodrigo, ahora sí. No, era igual de lo que dijo acá la persona que estaba ahí, o sea, la compañera, no sé cómo decirle, pero sí, es eso, o sea, uno tiene una connotación negativa y la otra tiene una connotación positiva. Creo que el hombre es curioso de por sí mismo, o sea, el hombre nos creó, el poder divino nos creó curiosos, ¿no? Y justamente esa curiosidad nos lleva al aprendizaje. En cambio, el chusmerío, que ya es la segunda vez que hablaba sobre esto y es muy interesante, lleva a los problemas. Justamente a una de las cosas que dice la Torá, ¿no? De no desearás lo de tu prójimo, lo esto, lo otro. O sea, creo que el chusmerío es parte de eso. Nada más. Tomás. Bueno, yo quería comentar, buenas noches. Harari en uno de sus libros comenta que como que la interacción dentro de la gente de los pueblos chicos, en sus primeros momentos, no es la palabra justo chusmerío, pero él habla como que eso que se transmite, que no es muchas veces ni pasado ni presente, ni está ocurriendo, ni es solamente en el lenguaje hay un león, ayuda a tener conciencia de cómo son el resto de las personas, ¿no? No sé, yo sé que vos leíste Harari porque comentaste en un momento, pero como que esa transmisión de un conocimiento de que una persona puede traicionar o que una persona no tiene un buen comportamiento,
digamos, en el comentario que se hace así tipo chusmerío, lleva a la protección del grupo en alguna medida, si no es maldito, ¿no? O maligno. Ok, gracias, Tommy. No, no tengo nada que opinar. No, gracias, Irene. No me te dije la palabra, se veía Tommy y ya te oí. Bien, tomo un poquito las cosas que fueron diciendo y trato de resumir un poquito la idea que les quería transmitir, ¿no? El acto de comunicarte con los demás es sagrado. Nosotros solamente podemos construir una sociedad, una comunidad, una relación, si logramos establecer conversaciones con la gente que nos rodea. También es un paso muy positivo no solamente comunicarnos con las personas que nos rodean, sino además interesarnos por las personas que nos rodean. Poder cuidar uno del otro es uno de los principios básicos del judaísmo. Entonces, hablar entre nosotros y cuidar uno del otro es tarea sagrada. Sin eso no va a haber familia, no hay amistad, no hay comunidad. Por supuesto, no hay Torah. Ahora, cuando esa motivación genuina, positiva, de construir con otro y de cuidar uno del otro, se transforma en querer saber del otro los puntos flojos o débiles, o hablar de los puntos flojos o débiles del otro, para que mi conversación parezca interesante, porque yo sé cosas de los demás que vos no sabés, cuando mi intención es posicionarme yo a costa de otros, cuando lo que busco es ser considerado una persona que vale la pena charlar porque siempre tiene información picante de los demás, y saco el eje de lo que hablábamos antes, estoy cayendo en el chusmerío. Ahora, el chusmerío, que no es bueno, no es lo peor que puede hacer el ser humano con su palabra. El chusmerío es un poco hasta inocente. Está mal, está prohibido, pero no es grave. Y si alguno vio Diamantes Turbios, en la serie se ve una regilut al por mayor. Todos hablan de todos, todos buscan, viste con quién está, viste lo que le pasó, viste que, digamos, todas cosas que esperen que voy a hacer. Yo lo silencio a todos. El que quiera hablar, levanta la mano. Entonces, les decía que hay una intencionalidad fuerte en la serie de mostrar una práctica común en grupos cerrados, reducidos y aislados. Porque no hay mucho de qué hablar. Entonces es común que en esos espacios circule mucho chusmerío. Ahora, hay un paso más grave que es cualitativamente más complejo y que es lo que Susana decía antes, que se llama Lashon Hara. Ya no solamente buscas charlar sobre los demás, poniendo en escena algunos puntos medios oscuritos del otro, sino que te ocupas de destruir la persona del otro, la persona del bien del otro. Te ocupás de que lo que vos digas descalifique al otro, anule al otro, ensucie al otro, hunda al otro, haga al otro parecer manchado frente a la gente. Una cosa es decir, ¿viste que quién está saliendo tal? Y otra cosa es decir, tal está engañando a su pareja. Sí, Julio, ¿a quién querés mandar al frente? Sí, justamente, no, era justamente con el tema que vos estabas hablando, que de acuerdo a la Torah es mucho más grave el daño que se causa con la lengua, que queda para siempre, que el daño físico que genera una cicatriz y después se cura. Sí, tal cual. ¿Qué dice? Con lo que vos decís, hay una frase del Talmud que dice así. La lengua tiene dos filos, ¿no? Es como una espada con dos filos. No, pero la frase que yo voy a decir es otra. No. Me refería a eso que decía Julio. A Malvin et pnei javero berrabim keilu shofech tamim.
el que avergüenza a su prójimo en público es como si derramara sangre. Y por eso lo tomo con lo que decía Julio, que es más grave que golpear al otro por todo lo que pasa. Porque, acá dice el medio fuerte, porque si yo cuento algo malo tuyo con suficiente fuerza, yo te mato socialmente. Yo te cancelo. ¿Vieron como ahora que está de moda la cancelación? Si yo digo, vos sos, y digo algo realmente grave, malo tuyo, estoy sacándote de la comunidad, del grupo. Ahora, si lo que yo tengo para decir es cierto, ¿también es la Lashon Hara? Sí. Porque yo no soy el juez del lugar que tiene que dar los veredictos de los demás. Hay quien se encarga de eso. Yo no puedo hacer justicia por mano propia. Aquel que hace la Lashon Hara en público es como aquel que hace justicia con mano propia. Y ambas cosas en la tradición judía están prohibidas. La justicia con mano propia está prohibida. Y hacer la Lashon Hara, aunque tengas razón, también. Porque en general nos queremos poner en un lugar donde nadie nos puso, que es el de autoridad y juez. Y porque además podemos estar convencidos que tenemos cierta información que no tenemos. O que está parcial, o que no está del todo probado, y afirmar eso es muy dañino. Entonces, cuando uno quiere construir una sociedad, una comunidad, una familia, tiene que cuidar mucho todo lo que dice. Y evitar los atajos que a veces algunos toman de querer elevarse uno hundiendo a los demás. El mejor camino para elevarte es que lo consigas con tu propio mérito, no porque el otro quedó abajo. Y entonces, con esto les quiero introducir el tema de la parashá, que es dos hermanos hablando mal del tercero. Se junta Miriam con Aarón y hablan mal de Moshe. Ahora, no es casual que todo esto pase justo después que Moshe empezó a hacer mal su tarea de liderazgo, en donde se enojó y donde no estuvo a la altura de la situación, y donde aparecen otros sabios por ocupar espacios de poder, cuando el único era Moshe y cuando había una concentración de poder muy fuerte, aparecen otros en un lugar también de grandeza. Entonces hay un cuestionamiento a la figura de Moshe. Y ese es el famoso hacer leña del árbol caído. ¿Cómo? Hacer leña del árbol caído. A Moshe, que le empezó a ir un poco mal, que no estuvo a la altura de ciertos desafíos, encima la hermana y el hermano hablan mal de él. O quizás se animan ahora, justamente por eso que había pasado recién. Entonces, si vos sos Moshe, y no me importa que conozcan la lectura, quiero que sean honestos con ustedes. Si vos sos Moshe y tuviste un par de tropiezos en tu faz pública, te salieron un par de cosas mal, y tuviste algunos cuestionamientos, y después te enterás que en ese contexto tus hermanos también te criticaron, la pregunta es ¿qué harías? ¿Cómo reaccionar? Y mientras cada uno piensa qué haría si fuera Moshe, les cuento que la Torá tiene previsto unas consecuencias o castigos para los que hablan mal de los demás. Miriam no tuvo letra. Sí. Y la consecuencia, como dice acá, de los que hablan mal de los demás, según esta Torá, es que se enferman. Hablar mal de otro te enferma. Y esa enfermedad es visible, la ven todos, está en tu parte externa. Y todos pueden ver eso. Y no solo todos pueden verlo,
sino que todos los que tengan conciencia, los que sean inteligentes, los que tomen buenas decisiones, no solo que van a ver tu enfermedad, sino que se van a alejar, Claro, porque se dan cuenta que es contagiosa, claro. como decíamos al principio. Como la Y esa enfermedad contagiosa, en términos de la Torá, a la vista de todo el mundo, en tu parte externa, se llamaba lepra. Y era la manera en la que llamaban a eso. No era lepra literal, era algo externo, visible, que hace a la gente de bien alejarse para no enfermarse. Era Salvo, Zarat, ¿no? claro, salvo que vos también seas leproso. Si vos ya tenés lepra, no te vas a alejar. Entonces, quien se queda a contemplar, a escuchar a alguien hablando mal, está tan enfermo como el que habla mal. Claro. Y ya está contagiado. Por eso hay que irse cuando Exacto. sentís que está. Por eso yo me suelo ir de todo. De mí. Todo mal. Bueno, entonces, acá aparece un Moshe que había dado muestras de que en algunos aspectos de su liderazgo estaba grande y no estaba a la altura. Y por eso cuando el pueblo se quejó, quizás no reaccionó de la mejor manera, y quizás por eso recibió ayuda en algunas tareas, vemos que hay un Moshe que en otros aspectos está impecable, está intacto. Y hay virtudes que tiene Moshe que las mantiene tal cual y aparecen de manifiesto en la misma parashá donde aparecen los problemas y los defectos de Moshe. Y eso significa que Moshe saca su humildad y desde la humildad, en lugar de enojarse con Miriam, en lugar de pedir un castigo para Miriam, en lugar de quejarse porque Miriam habló mal de él, le reza a Dios para que la cure y le saque la lepra. Pero Moshe se lo merece porque habló mal de vos. No importa. Yo te pido que la cures. Esa es ser buena persona. Eso es ser buena persona y ser humilde. Y ese Moshe hace la tefilá más corta pero más sentida de la Torá, que es el na refa na la. 5 palabras. Dios, por favor, curala a ella, por favor. El na refa na la es la brajá, la tefilá, el ruego, el rezo más corto de la Torá, pidiendo por la sanación, la recuperación de la hermana Miriam. Entonces, para cerrar nuestro encuentro de hoy, les quiero decir algo que para mí es muy importante en lo que la Torá nos enseña. Solemos buscar una etiqueta que hable de la persona. ¿Quién? Fabián. Ah, es un... Cada uno lo llevará con el insulto que le parezca. Cada uno le pone una etiqueta a la persona y la engloba en una característica. Es un tonto, es un genio, es un fenómeno, es esto, es aquello, y es esto. Y todos somos seres complejos, diversos, multifacéticos. Tenemos un montón de cosas juntas, muchas buenas, muchas malas, algunas para sobresalir para lo positivo, algunas miserias. Todos somos seres complejos. El mismo Moshe que muestra que se enoja con facilidad con su pueblo y no está a la altura del liderazgo, es el mismo Moshe que al mismo tiempo hace un acto de grandeza y de humildad absoluta. Entonces, ¿qué es Moshe? ¿Un inútil que no sirve más o un genio de la humildad? Bueno, ni un extremo ni el otro. Es un ser complejo, complejo en el sentido de compuesto por diferentes partes, no complejo y difícil. Es un ser compuesto por diferentes atributos, por diferentes características, algunas buenas, otras no tanto. Cuando te mires al espejo, tenés que tener ojo para las dos cosas, no para una sola. Y cuando mires al otro, tenés que tener ojo para encontrar las dos cosas. Pero ¿sabés qué? Cuando mires a otro, que te salte en el ojo más rápidamente las cosas buenas. Y cuando te mires a vos mismo,
que te salte rápidamente en qué tenés que trabajar. No lo malo, sino en qué tenés que trabajar. No para verlo como una característica dada, sino para verlo como un desafío de crecimiento. Tomás dice, aquí aplicarían los 3 filtros de Sócrates, de alguna manera sí, pero no solamente porque eso era, si era relevante, si era cierto, y cuál es el tercero que me olvidé ahora. Si servía o si solamente era para hacer mal a alguien, creo que era el tercero. No, el judío es un paso más todavía, porque por más que sea así, por más que pase los 3 filtros, no tengo por qué decirlo. Si yo sé algo tuyo, que no lo sé, que lo guardás bien, no puedo no lo tengas. Pero si yo sé algo tuyo malo y paso los 3 filtros, igual no lo tengo que decir acá. ¿Por qué? ¿Para qué lo tengo que decir? No tengo por qué, no soy quien para decirlo y no estoy haciendo ningún bien al hacer eso. ¿Por qué se enferma solo Miriam y no Aarón? Pregunta Sí. Pato como Yo también iba a preguntar. una pregunta de jodido que es Pato. Yo también pido. Porque la respuesta fácil podría ser porque Porque es mujer. porque es mujer, porque es hombre, pero no. Lo que acá creo yo que está en juego es que el texto claramente habla de Miriam como la que habla y de Aarón como el que escucha. La que habla. Miriam la que habla y Aarón el que escucha. No están charlando, no conversan. Y yo les dije a ustedes que escuchar también te hace cómplice y socio, pero no tienen en gravedad y la misma importancia una cosa que la otra. Pero además yo les podría decir que nos quieren decir algo más, porque tenemos que salir de la literalidad del texto. No es que esto pasó así, que hay una mujer llamada Miriam que le habla a un señor llamado Aarón, y después Miriam, sino que es un texto de aprendizaje. Y entonces ahí aprendemos algo. ¿Sí? Con esto cerramos el encuentro de hoy. Cuando vos haces algo malo, y eso malo te vuelve en contra, y tenés como una, no quiero llamar castigo, como una consecuencia de lo que vos hiciste que te perjudica a vos, es un nivel de sufrimiento. A vos nadie le gusta, pero en el fondo decís, me lo merezco. Está bien que me haya pasado esto. Ahora, hay un nivel más grave de sufrimiento, que es que vos hagas algo que está mal y veas que otro es el que sufre porque vos hiciste algo que estaba mal. No solamente se sufre cuando las cosas malas te pasan a vos. También sufrís cuando ves a alguien querido por vos que sufre y vos tenés algo que ver con lo que se hizo para que esa persona sufra. Entonces, lo que el texto nos dice es, tenés cuidado como te comportás en la vida, porque puedes acarrear sobre vos o sobre tus seres queridos algo no tan bueno. Amigos, cerramos la parashá de esta semana, que recién empieza. Le veremos a la vuelta de tuerca el Shabbat el viernes y nos veremos el martes que viene en Parashat Shabbat con la próxima parashá. Buena semana para todos, gracias. Gracias. Buenas noches, Rab. Buenas noches. Gracias. Buena semana. Gracias a todos.